Bien, amados hermanos, ya estando en el horario de dar inicio al estudio bíblico del día de hoy, lo haremos en el nombre del Señor Jesús, amén, entonando el himno número 38. Himno número 38 de nuestro himnario, Cariñoso Salvador. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, y a mi pobre embarcación otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en bien, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, guías tierno al que no ve, con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Amén, la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amados hermanos, porque ya nos permite reunirnos una vez más en nuestro estudio bíblico, ya que ya es una costumbre en nuestra iglesia. Ya llevamos aproximadamente un año, pasadito un año más o menos, trabajando en lo que es el estudio bíblico. Ya hemos visto el Antiguo Testamento de forma general, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude a poder seguir entendiendo la hermosa palabra del Señor, ¿no? Y tanta enseñanza que nos entrega para nuestro diario vivir. Así que voy a invitar a nuestra hermana Abigail, que es la encargada de los estudios bíblicos, que pase por este lugar y va a quedar el estudio a cargo de ella también, amados hermanos. Así que recibimos a nuestra hermana con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludo a la iglesia en el nombre de Jesús, agradecida por este día precioso que el Señor nos da, porque siempre que podemos estar congregados en comunión y alrededor de la palabra del Señor es un día
de beneficio para nosotros, de grande bendición. Hay muchos lugares en este momento que igual hay muchos hijos suyos también adorando al Señor y buscándole. La necesidad es nuestra. Nosotros necesitamos al Señor todos los días para todo, para lo que emprendamos. Mientras estemos aquí, el Señor es necesario en nuestra vida. Y Él ofrece su ayuda. ¿Y cómo nosotros entendemos la ayuda del Señor? A través de su palabra. Ahí conocemos cómo Él es, qué a Él le gusta y qué cosas a Él no le gustan y que obviamente quiere que nosotros corrijamos. Se da a conocer. Entonces es muy beneficioso para nosotros el encontrarnos en un estudio bíblico. Vamos a orar al Señor. Cierra sus ojos ahí donde está, hermano. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que usted nos da de poder estar ante su palabra. Gracias, Padre Santo, porque usted ha estado con nosotros de formas diversas, Señor, porque todos somos distintos, tenemos vidas, Señor, con circunstancias diferentes, pero usted es el mismo Dios para cada uno de nosotros, el Dios que es permanente, el Dios que es fiel, el Dios que es la verdad, la única verdad, el Dios que es amor, el Dios que es santo y es justo. Gracias, Señor, porque cada día usted nos da la posibilidad de conocer más de usted. Bendito sea su nombre. Le rogamos, Señor, que su Santo Espíritu, como siempre, pueda estar en nosotros y con nosotros para enseñarnos. Tu Espíritu es el que enseña, Señor, individualmente, que esa sabiduría de lo alto, ese conocimiento pueda quedar, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Le bendecimos en esta hora. Le rogamos que esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? La clase pasada ya vamos a tomar ya el capítulo 10 y 11, quedamos en el capítulo 9 finales la clase pasada. Y vamos a hacer un pequeño recuento, a pesar de que yo creo que ustedes ya lo aprendieron, porque no es difícil en los dos capítulos que vimos, parte del 7, el 8 y el 9, porque estuvimos, ¿no es cierto?, viendo los milagros que Jesús hacía y cómo en cada uno de ellos nosotros tenemos un trasfondo de cómo Él se revela a la humanidad, cómo Él es. Vimos, ¿no es cierto?, que Él a través de los milagros se reveló como el Dios perdonador con Mateo, que busca y no desecha a los despreciados. Cuando vimos la tempestad en el mar, Él se está revelando como el Dios de la naturaleza, que gobierna todo. Cuando lo vemos en la sanación de la suegra de Pedro, estoy viendo algunas cosas, ¿no es cierto? Él nos enseña ahí, ¿no es cierto?, que cuando el Señor sana y lo hace tan perfectamente, lo que Él requiere es que nosotros respondamos con servicio delante de Él, así como Dorcas le servía, ¿no es cierto? En fin, vimos en todos los milagros de Jesús, fuimos viendo, ¿no es cierto?, y conociendo. Él se revelaba, Jesús se reveló a través de las cosas que Él hacía. Vimos que las sanidades eran algo precioso, maravilloso lo que el Señor hacía, pero si no hubiese habido un mensaje trascendente dentro del milagro, habría quedado para ese tiempo. Sin embargo, todo ese mensaje trascendente que hay detrás de cada milagro llega a nosotros hoy en día. 2000 años después, nosotros podemos disfrutar del mismo conocimiento que el Señor impartió entonces. Nosotros conocemos que Dios es todopoderoso. Una de las cosas que a mí me maravilla y la repito todo el rato es que Él perdona pecados. Eso es maravilloso, saber que Jesús es Dios y Él perdona pecados. Bueno, vimos una serie de cosas como Jesús se revelaba en los milagros, en los
sanidades que él hacía. Y ahora vamos a ir al capítulo 10. Cuando Jesús, Dios hombre, hacía cosas, todas tenían, dijimos, un propósito, apuntaban a algo y va ordenadamente haciendo su obra el Señor. Primero les enseña, ¿no es cierto?, quién es Él y la autoridad que Él tiene, que tiene autoridad. Incluso vimos, ¿no es cierto?, cuando sana al Gadareno, que Él tiene autoridad sobre el mundo espiritual, sobre todo el mundo espiritual, tanto el mundo espiritual malo como el bueno. Él domina todo. Ahora, cuando les da a conocer a través de todas estas cosas y los discípulos se empiezan a dar cuenta de quién es Jesús, porque Mateo lo que quiere es revelar al pueblo judío que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido que iba a venir a liberar. Entonces, se da a conocer a través de los milagros que vimos la semana pasada, pero ahora va a aplicar esto. ¿Por qué les enseña todo esto? No es porque sí nomás. Ahora viene la encomienda para hacer uso de lo que ahora ellos conocen, con esa confianza de que han visto el poder de Jesús y Él los envía y elige personas para enviar. Entonces se dan cuenta que el Señor es como tan ordenado, hermano, para hacer todas las cosas. Cuando nosotros estudiamos la Biblia en contexto así agrupado como lo estamos haciendo, nos damos cuenta del orden que el Señor tiene. Un capítulo, el siguiente, todo es una historia que lleva un hilo y con propósito, todo con un propósito. Entonces, ellos aquí, los discípulos a esta altura, ya se dan cuenta lo poderoso, lo grandioso de la compañía de Jesús, cómo Él se revela a ellos. Ahora viene lo siguiente: hacer uso con fe de lo que han hecho y lo tienen que compartir. Capítulo 10, iniciamos y dice, ahora viene en el capítulo 10, del versículo 1 al 15, nosotros vamos a ver la misión y la autoridad que Dios les da a los discípulos, ¿ya? Ese es el tema del capítulo 10, del versículo 1 al 15, misión y autoridad. Ya les enseñó que Jesús tenía toda autoridad, sobre todo. Ahora les dice a ellos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí Mateo se preocupa de dejar claro que el Señor llama a estos 12, ¿ya? Dice, llamando a sus 12. ¿A quiénes les entregó este mandato y esta autoridad? Sobre los espíritus inmundos, para que echen fuera demonios y para sanar a toda dolencia. ¿A quiénes les dio esa autoridad? A los 12. Amén. No a todos los discípulos que lo seguían, sino a estos 12, solo a ellos, a los 12. Y recalca los nombres de cada uno. Se fijan que les quede claro para quiénes son, ¿no es cierto? Para estos 12. Y luego dice el versículo 5, a estos 12, vuelve a decir, ¿no es cierto? A estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién envió entonces? A 12. Y les dio claras instrucciones. Mire, cuando el Señor, a nosotros, todos nosotros somos discípulos de Jesús. Amén. Y Él, a través de su palabra, nos enseña, ¿no es cierto?, las instrucciones que nos da para vivir y para hacer la encomienda que Él quiere que hagamos, el servicio que queremos, que Él quiere que prestemos, ¿no es cierto? Él es claro en eso. Dice, aquí, en este tiempo, hermano, a los discípulos, a estos apóstoles, vamos a decir, para diferenciarlos, los vamos a llamar apóstoles, a los 12, ¿ya?
la encomienda primera para ellos, porque Jesús vino, hermanos, para cumplir primero que nada el pacto con Israel. Había una promesa. Quiero aclarar esto porque de repente nosotros hablamos de esto y no sabemos de dónde viene, ¿ya? Busquen 2 de Samuel, capítulo 7. A ver si es cierto. Y el versículo 16. Aquí está hablándole Jehová, Dios, a David, ¿ya? En el versículo 16. Y le dice, y será afirmada tu casa, la casa de David, y tu reino. David era el rey de Israel, para siempre. Eso es tremendo, o sea, que Dios le diga, a uno le puede decir muchas cosas, pero que le diga para siempre, eso ya sale de lo común, ¿no es cierto? Será firmado para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mire la promesa que Dios le hace a David. David era el rey, estaba ya anciano, un poquito antes de morir, y va a asumir su hijo Salomón como rey. Pero el Señor le da esta promesa a David. Le dice, mira, tu trono va a ser eterno, permanecerá para siempre. Yo imagino cómo se sintió David, o la sorpresa, o sea, que le digan eso. Porque nosotros sabemos que nosotros como humanos somos transitorios, pasajeros, o sea, pero le dice, tu reino va a ser eterno. En ese tiempo, hermano, los reinos no duraban mucho. Las conquistas iban y venían, entonces era muy, muy difícil captar la idea de que un reino iba a ser para siempre. Esta promesa del reino para siempre es la que Jesús trae a cumplimiento. Tenía que venir el reino de Dios en la tierra, y para eso iba a venir el Mesías, que quiere decir el ungido, eso. Por eso Jesús cuando predica dice, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Es decir, el cumplimiento de la promesa que se le hizo a David está aquí. Llegó el rey de este reino. Amén. A veces no entendemos por qué se predica el reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Es por eso, ¿ya? El reino de los cielos se ha acercado, el reino prometido a David está aquí. Yo soy el rey, y yo soy de la descendencia de David, del linaje de David, y yo permaneceré para siempre. Es decir, si él dice, yo permaneceré para siempre, yo soy Dios. Amén. Mire todo lo que está implícito en eso, ¿no es cierto? Entonces, él viene y les dice, por eso a los apóstoles estos, les dice a los 12, no vayan donde los gentiles, no es que para siempre, por ahora no. Primero a Israel, porque yo tengo que cumplir la promesa para Israel. Israel estaba designado como pueblo de Dios y cabeza de naciones. Entonces, por eso le dice primero a Israel. Le dice, sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque tenía que respetar y cumplir el pacto, ¿no es cierto? A veces se confunde, hermanos, y se dice que Israel ya no corre bíblicamente y que la iglesia es Israel, que Dios ya no trata con Israel. No, mi hermano, una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Dios tiene un trato especial con Israel por promesa, son su pueblo. Hay un paréntesis que lo estudiamos, los que vieron las clases en el libro Daniel, hay un paréntesis en que Dios está tratando con los gentiles, con nosotros que no somos judíos. Pero Él volverá a tratar con su pueblo, ¿cuándo? En la gran tribulación. Cuando nosotros no estemos, el Señor va a retomar su trato con Israel. Entonces, nosotros somos el Israel espiritual.
Y hay una gran diferencia, hermano, porque el Israel nacional tiene promesas aquí en la tierra, promesas literales, objetivas. Ellos van a gobernar el mundo con Cristo, Amén. con la salvedad que nosotros también estaremos ahí, en el milenio. El Señor cumplirá, porque cuando Él vino y predicó, ¿no es cierto?, el reino de los cielos se ha acercado y los judíos lo rechazaron, se abrió este paréntesis de la iglesia y luego los judíos aceptarán durante la tribulación al Mesías. Lo aceptarán. Entonces, ese trato está pendiente y sigue siendo Israel su pueblo. Ahora, Israel, como todos nosotros, hermano, no es que la nación es la nación de Israel, es el pueblo de Dios y van a ser todos salvos, no, igual que nosotros. Los que se acerquen y acepten al Mesías, Así ¿ya? es, Señor. Ellos serán salvos. Con la salvedad que en la tribulación va a haber un avivamiento tan grande a través de Israel que va a haber una conversión, pero espectacular. Hermano, dígame. ¿Qué diferencia hay entre Israel e Irán? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre Israel e Irán? ¿Del mismo? No hay una, bíblicamente, Irán es, vamos a hacer un paréntesis. ¿Creen en lo mismo, en la misma? No. Irán son islamitas ellos, ¿ya? Creen en Mahoma y los judíos creen en Jehová. Y los que se han convertido creen en Cristo, ¿ya? Pero los iraníes no. Ellos son un pueblo que cree en Mahoma, ¿ya? No son los mismos judíos. A ver, cuando nosotros estudiamos Daniel, vamos a retroceder un poco, vimos eso. Mire, ¿se acuerdan que Daniel estuvo en el reino persa? ¿Sirvió a un rey persa? Persia es Irán, hoy en día, ¿ya? Entonces, hay una relación, digamos, que en algún minuto el pueblo de Israel estuvo allá, cautivo, hace 2500 años, ¿no es cierto?, cuando estuvieron en Babilonia, que después pasó a ser Persia. Pero fuera de esa relación no la hay. No, los judíos son el pueblo hebreo, ¿ya? No tiene nada que ver uno con otro. De hecho, bíblicamente son enemigos. Amén. Ya. Pasamos eso, mi hermano, cualquier pregunta que asome al respecto, levante la mano nomás, no hay problema. Entonces, dijimos entonces que la iglesia no ha reemplazado a Israel. Dios en distinto tiempo trata ahora con la iglesia y luego volverá a tratar con Israel. Sigue siendo su pueblo y nosotros también somos su pueblo. Y de estos dos pueblos el Señor hace uno. Versículo 7, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Cuando ellos remitían esta frase, el reino de los cielos, se fijaban en esto, hermano. Va a haber un reinado humano como el que ellos habían disfrutado hacía siglos, porque ya no tenían rey, desde que cayó Jerusalén en el año 605, de ahí para adelante Israel no tuvo más rey. Si había un rey, el rey Herodes, era alguien que había puesto el imperio romano, pero no era el linaje hebreo, ¿ya? Entonces, cuando ellos han escuchado el reino de los cielos, para ellos era literalmente tierra, territorio. Para ellos es eso, ¿ya? Y sigue siendo eso. Para nosotros no. Para nosotros el reino de los cielos es algo invisible que tiene un poder transformador y que sí se ve el actuar de ese reino de los cielos, que Cristo es el Rey y transforma la vida y gobierna. Para nosotros es una acción espiritual, para ellos es absolutamente literal, ¿ya? Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Y al pensar que era algo literal, ellos se remitían a lo que hacían las autoridades terrenas.
Pero resulta que el reino de los cielos que viene a predicar Cristo es otra cosa, porque el reino de los cielos contradice todo el sistema humano, no se parece, pero para nada. ¿Cómo nosotros llegamos a esta conclusión? Nosotros estudiamos ya el capítulo 5, ¿se acuerdan? Estudiamos las bienaventuranzas. Y el reino de los cielos es absolutamente distinto. Imagínense que empieza diciendo, bienaventurados, felices, los pobres de espíritu. Eso contraviene todo lo que es terrenal. El ser humano sin Cristo, bajo el dominio del gobierno humano, no tiene esos parámetros. No. Aquí el ser humano lucha por ser fuerte, por ser independiente, por ser autónomo, y es más, al colmo que es egocéntrico. Sin embargo, el reino de los cielos no. El reino de los cielos es reconocer que de verdad nosotros solos no hacemos nada bueno. Si algo bueno, edificante sale del ser humano, es porque Dios lo promueve en nosotros. Amén. Todo lo bueno, dice Santiago, todo lo bueno desciende del Padre de las luces. No hay nada que el enemigo haga bien. Entonces, para ellos requerían conocer, hermanos, que este cambio tan grandioso del reino de los cielos no tenía nada que ver con lo que ellos habían siquiera imaginado, ¿ya? Entonces, Jesús les manda con autoridad para que vayan a proclamar el reino de los cielos. ¿Qué era lo que ellos proclamaban? Lo que Jesús les había enseñado, porque ellos eran enviados como embajadores. Cuando nosotros mandamos un embajador, el presidente, ¿no es cierto?, el gobierno manda un embajador a otro país, no es para que él vaya a hacer y a decidir y decir lo que a él le parezca. Ahí él recibe todas las órdenes y todo desde el Ejecutivo. Desde Chile se le dan las órdenes de cómo actuar en el ámbito de negociaciones económicas, territoriales, todo ese tipo de cosas políticas. Todas las órdenes las lleva desde el gobierno. Él no inventa nada. Eso es lo que Jesús hace con los discípulos. Los manda con autoridad. Los embajadores van con la autoridad de ellos. Tanta autoridad que el lugar donde vive el embajador es tierra del país que es el embajador. Nadie puede entrar ahí, porque es como entrar y violar el país, la nacionalidad. Así Jesús los envía, con autoridad de Él, para predicar que el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es absolutamente contrario a todo lo que es el pensamiento humano. Todo lo cambia, ¿ya? Entonces, con esa autoridad el Señor manda a los discípulos. ¿Con qué autoridad el Señor nos manda a nosotros? Con la misma, porque aquí presencialmente Jesús les enseñaba a ellos, pero esto quedó registrado, por lo menos lo que estamos estudiando lo registró Mateo, que es quien estuvo con Jesús, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Lo que la palabra dice, a eso nos envía el Señor, a llevar lo que hacemos hoy día, su palabra. Esto no es lo que yo creo, lo que a mí me gusta, porque yo siempre digo que cuando mis hijos estaban chicos y yo corregía algo, entonces ellos me rebatían, me decían, pero ¿y por qué? Si no esto, lo otro, aquello, y fundamentaban el por qué no. Entonces yo le decía, mira, casi que me convencen, pero ¿sabe una cosa? Está escrito de otra manera. ¿Le sacamos la hoja a la Biblia? Y la sacamos, po. Yo no la escribí. Y a veces me gustaría borrar alguna cosa de aquí, pero no saco nada. Lo que yo tengo que, mi vida tiene que ceñirse a esto, porque esta es la autoridad que Jesús me da, delegada. Sí, Señor. Creer su palabra, enseñar su palabra y vivir su palabra, que es lo más importante, vivirla.
Entonces, los manda, ¿no es cierto?, a predicar primero a Israel. Israel rechaza, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, rechaza la predicación de Jesús, de los apóstoles, y luego el Señor viene a los gentiles, pero en primera instancia Él los manda a cumplir este propósito. Estamos en la otra página. Entonces, la autoridad de quién era que los discípulos podían hacer milagros, echar fuera demonios. ¿De quién era la autoridad? ¿Ellos habían hecho algo, habían merecido algo, era algo especial? No, era una autoridad delegada. Amén. ¿Qué autoridad tenemos nosotros? Una autoridad delegada, no es nuestra. Por eso es que el Señor dice que Él da dones a la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El don que yo tengo no es para mí, Amén. es para la iglesia. El don que usted tiene y que tiene que practicar, investigar qué don es el que usted tiene, no es suyo, no es para usted, es suyo, pero es para que lo ejercite en la iglesia. Porque así la iglesia se edifica, hermano. Todos tienen un don y todos tenemos que descubrir cuál es ese don y edificar a la iglesia con él. Entonces, les da una autoridad delegada. El reino de los cielos tiene una autoridad única, que es Cristo, y Él delega su autoridad. A veces hay personajes que se abrogan ciertas autoridades, ¿no es cierto?, como, entre comillas, grandes líderes, pero nosotros cuando escuchamos esos discursos tenemos que saber inmediatamente, hermano, que eso no es de Dios. Así es. La autoridad es del Señor, nada más. Nosotros somos canales por los cuales el Señor bendice, instrumento en sus manos, no somos más que eso, nada más. Dice el versículo 9, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué les está enseñando aquí? Dependencia, fe. Esto no es algo que yo voy a hacer, le dice a los discípulos, esto no es algo que ustedes van a hacer negocio. Y esto no es con sus habilidades, es autoridad delegada y van a depender absolutamente de mí, porque yo voy a proveer. Porque cuando a uno le dicen que no lleve nada, ese que lo manda de esa manera solucionará el problema, ¿no? Amén. Yo recibo la orden y la ejecuto, pero alguien tiene que hacerse cargo y el que me mandó tiene que hacerse cargo. Entonces lo que les enseña con esto el Señor no es algo así al azar, la orden que le da, es que ellos tienen que conocer ahora el Dios de la provisión y que este reino de los cielos, Él es el Rey, Él es el que ordena, ¿no es cierto?, el que provee, el que lleva adelante la misión del reino de los cielos. Ellos así lo hicieron. Dice más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis y entrad en la casa y saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Les enseña al Señor que esta autoridad que ellos llevan es tan grande que debe ser respetada y que hay consecuencias cuando eso no sucede. Yo siempre digo, a veces puede ir un señor manejando un camión de transporte de estos que yo no sé cómo dan la vuelta porque son enormes, con mucha potencia en el motor, y allá adelante se encuentra con un carabinero que mide 1,60 m y es delgadito. Y el carabinero levanta la mano. ¿Y qué hace ese señor? Se detiene. ¿Qué hace que ese señor se detenga? ¿El carabinero con su postura y eso? No, la autoridad que se le ha delegado. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que creer en esa autoridad que el Señor nos ha dado, porque no es como por lo que nosotros somos. No es así. Entonces, como Dios les ha dado esta autoridad,
Entonces hay consecuencias cuando esa autoridad no se considera. Aquí les dice, ¿no es cierto? Si ustedes van a un lugar y no lo reciben, bueno, entonces va a haber consecuencias. Nosotros agradecemos al Señor porque hemos escuchado y hemos obedecido. Amén. Por lo tanto, las consecuencias nuestras son de bendición. Amén. Pero cuando nosotros nos negamos a escuchar al Señor, las consecuencias son malas, no son de bendición. Entonces, dice versículo 15, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mire qué terrible, hermano. El que desoye el llamado a venir al reino de los cielos, dice que el castigo va a ser peor que el que tuvo Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminó Sodoma y Gomorra? Sí, Señor. Incendiados y destruidos por fuego. ¿Qué quiere decir eso? No quedó nada, hermano, porque si hay algo que no deja nada, es el fuego. Yo he pasado por muchas cosas en mi vida. He sido terremoteada, se me ha caído la casa, se ha inundado, todo. Pero sabe que de todas las cosas uno rescata algo. Pero también se me quemó la casa. Ahí sí ven que las he pasado todas. También se me quemó la casa. ¿Y sabe que de eso no quedó nada? Sí, Señor. Nada. ¿Sabe lo que quedó? Un palito en la reja del jardín. Fue todo lo que quedó. Se quemó todo. El fuego es un castigo terrible. Y así terminó Sodoma y Gomorra. Por el alejamiento, la rebelión y la inmundicia inmoral de ese pueblo. Entonces, mire lo que el Señor dice, a estos que yo les doy autoridad, los envío, y si no los reciben, mire, dice, de cierto os digo, versículo 15, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Rechazar la autoridad del Evangelio de Cristo, el llamado al reino de los cielos, tiene un precio muy alto. Vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a ver algo, hermano. Mire, hay un condicional. Dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos habla de eso, hermano? Que los juicios futuros, negativos, infierno, no son para todos iguales el grado de castigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios aún en el infierno es justo. Cuando hace esta comparación que va a ser peor, nos enseña que hay distinta calidad de castigo, niveles en el infierno. Dios no sería justo si, por ejemplo, castigara a una persona que fue un ladrón empedernido y robó por ahí, no sé, gallina, y entró a la casa y robó en todas las casas. No puede castigar igual que a uno que ha mandado a miles a un horno eléctrico o a morir con gas. Amén. Sí, Señor. Dios es justo siempre, hermano. Aquí y eternamente justo. Entonces, esto nos enseña, esto, hermano, quería hacer ese paréntesis un poquito. El castigo, ¿no es cierto? Hay diferentes niveles de castigo para los que recibirán, que aquí, gracias al Señor, ninguno, no conoceremos eso por su misericordia. Amén. Versículo 16, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quién es más fuerte, la oveja o el lobo? El lobo, ¿no es cierto? El lobo es mucho más fuerte. Tiene más artimaña, es astuto. La oveja es un animalito muy manso y que necesita protección. Y además tiene muchas cosas negativas la pobre oveja. ¿Sabe que la oveja, vamos a decirlo bien en chileno, así, es copuchenta? Ve cualquier cosa, va para allá. Entonces cuando se es así, es peligroso. Se arriesga mucho. La oveja necesita a alguien que la guíe, por eso tienen pastores. Porque si no, se va a cualquier lado, se barranca, así que no prevé. Mire la diferencia, dice el Señor.
He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobo. Hay una diferencia tan grande entre el bien y el mal, la astucia del enemigo y el comportamiento de alguien que es de Cristo, tan grande que el Señor ordena, dice, sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. El Señor nos llama la atención a que nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos. No debemos ser muy confiados. Nosotros tenemos que discernir, que lo vimos en la clase pasada, la importancia de discernir cuando hablamos del juicio en el capítulo 7, ¿no es cierto? De juzgar. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿No es cierto? Debemos discernir, tener cuidado, hermano. No ser demasiado confiados. No. Menos en esta generación, hermano. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Pedir sabiduría al Señor. Porque no todo lo que parece bueno es bueno. No lo es. No lo es. Mire, hoy en día hay mucha cosa en internet pseudo cristiana. A usted le van a llegar a lo mejor un montón de cosas, frases bonitas y cosas al WhatsApp y todo eso que son pseudo cristianas. Hermano, tenga cuidado con eso. Porque hay cada herejía dando vuelta que parece bonita. No ande copiando esas cosas del WhatsApp. No. Y si va a tomar algo, escudriñelo bien y vea si calza con la palabra del Señor. Y si no, si por muy bonito que sea, no lo copie. Yo me escandalizo de repente de ver cosas que los cristianos publican. No están ni cerca de lo que sea palabra del Señor. Claro, suena bonito, ¿ya? Pero es peligroso. Entonces, sabiduría, hermano, sabiduría. Pero dice, sed prudentes como serpiente y sencillos como paloma. La serpiente observa su presa, va, viene, no se esconde, tiene resquicio, prevé el peligro, ¿ya? Pero dice que además, sencillos como paloma. ¿Qué es lo que está enseñándoles ahí? Ustedes sean sabios, pero sin dejar de ser puros. Amén. Tienen que ir las dos cosas juntas. Pureza y sabiduría. Porque, ¿qué más señal de pureza que una paloma, hermano? Siempre nosotros vemos, ¿no es cierto?, palomas blancas en señal, sí, porque eso hace sentir, ¿no es cierto? Y dice, guardaos de los hombres porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Si el Señor les está previniendo que los van a perseguir. El ser un integrante del reino de los cielos, aún estando con toda la autoridad que Jesús nos da, nosotros tenemos que saber que en este mundo es un mundo de pecado y tendremos problemas. Y cuando habla de persecución aquí, no es solamente la persecución, ¿no es cierto?, literal, de golpearlo, llevarlo preso, dejarlo, no sé, torturarlo. No, nosotros somos perseguidos, hermanos, todos los días por las ideas, porque el enemigo nos persigue a través de muchas cosas filosóficas de afuera, nuevas, cosas tremendas, hermano, que nos influencian la mente y que si no estamos pendientes de por sopesarlas, vamos a caer. Tenemos que tener cuidado, pedirle siempre al Señor, Señor, dame sabiduría. Por eso Pablo oraba tanto por los efesios, por los colosenses, que el Señor les diera sabiduría. No les pedía, dale trabajo, dale salud, dale esto. No, pedía conocimiento y sabiduría para las iglesias. Eso nosotros es una petición que debemos tener siempre delante del Señor. Señor, dame conocimiento de tu verdad para aplicarla, para vivirla. No podemos descuidar ese tipo de oración, hermano, porque eso redunda en que las otras cosas de nuestra vida nos van a resultar bien. Entonces, ¿qué es lo que les enseña cuando les habla aquí de que van a ser perseguidos? Que el discipulado tiene un costo. El discipulado tiene un costo. Por eso, cuando se predica el Evangelio, hermano, nunca utilice el Evangelio para hacer ofertas del supermercado, del día de la carne, del no sé qué, de la verdura. No, el Evangelio no es eso. El Evangelio es la verdad de Dios para el hombre. Amén. No puede uno predicar, venga al Señor porque va a tener esto, va a tener esto otro. No.
Lo tendrá, sí, en su medida, en su tiempo, pero su problema real es que necesita a Cristo para que le dé un corazón nuevo, lo transforme, no lo arregle. Dios no arregla las cosas, Dios las transforma, las hace de nuevo. Amén. Ese es el problema de todos nosotros. Del problema del hombre es el pecado y el Señor tiene que cambiar el corazón. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, siempre van a tener esa salvedad de agregar, sí, el Señor sana, sí, salva, gloria al Señor, sí, Él bendice, amén, sí, bendice. Pero no es solo eso, hay un costo, hay un costo. Ahora, Él dice que nos invita a venir a Él, más adelante lo vamos a ver, dice que su yugo, el yugo es una madera que se le colocaba a los bueyes antes y ahora sí es que hay bueyes por ahí también para arar la tierra. ¿Qué hacen? Comparten la carga. Todo el trabajo lo hacen entre dos y por eso el Señor dice que su yugo es bueno, es fácil de llevar, porque ¿qué más quiero yo que ir en yugada con Cristo si Él tiene todo poder, toda autoridad? O sea, yo voy casi como pisando la punta de los pies nomás, por mano. Entonces, el Señor aquí les pone en alerta que van a tener problemas. Vamos a tener problemas, hermano, pero el Señor nos ha traído a una familia donde podemos pasarlo juntos, orar unos por otros como el Señor nos ordena, ¿no es cierto? Y edificarnos en los cultos con la palabra del Señor. Eso lo saca a flote a uno. No necesariamente que tenga que llevarle una canasta de no sé qué, no, hermano. La edificación por medio de la palabra y el culto, la congregación, el vernos, saludarnos, abrazarnos, eso, hermanos, levanta en la fuerza, pero grandiosa, porque es una orden del Señor, congregarnos. Entonces les advierte sobre las persecuciones, todo hasta el versículo 10 hasta el 25, ¿ya? Todos esos versículos les habla solo de el costo del discipulado. Aquí yo he tomado un versículo porque hay una palabra también que me llama la atención y no quiero que vaya a servir para una mala interpretación. Versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuidado con ese versículo porque no quiere decir, hermano, que según nos portemos vamos a ser salvos. No, nosotros somos salvos no por lo que hacemos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Ninguna obra nuestra nos salvará. Ahora, el ser salvo, como consecuencia, trae obras. Amén. Es el fruto de la salvación, es obra. Porque el Señor dice, por su fruto los conoceréis. ¿Qué conoceréis? Que son hijos redimidos. Eso conocerán, ¿ya? Entonces, no se trata de eso, hermano, porque a veces se malinterpreta este versículo. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la gente dice, que el Señor me ayude a perseverar, porque es la única manera de ser salvo. No, hermano, usted es salvo porque Cristo murió en la cruz por usted. Nada más que por eso, ¿ya? ¿A qué se refiere se refiere este será salvo? Salvo, hermano, en las situaciones. Nosotros, ¿sabe qué? Nosotros somos salvos todos los días 1.000.000 de veces. Todos los días usted, mire, vamos a empezar por lo más que difícil, que usted no ve ni puede hacer nada ni yo, el mundo espiritual. El mundo espiritual es algo real, hermano, es una lucha, es una batalla campal la que hay a nuestro alrededor en el área espiritual. Nosotros no la vemos. ¿Sabes quién la libra? El Señor. Amén. De eso somos salvos. Ahora, ¿qué dice perseverar hasta el fin? Es decir, seguir firmes en la fe de Jesucristo, ¿ya? Que no nos vaya a llevar ese versículo a mala interpretación. Ahora, vamos a saltarnos hasta el versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Este versículo es como raro, ¿no? Porque la Biblia dice que Jesús es príncipe de paz. Pero aquí dice que no piensen que Él ha venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
¿Sabe de lo que está hablando el Señor aquí? Es cómo el Evangelio, el reino de los cielos, el proclamar a Cristo como el Rey, no trae paz en este sentido, confronta, nos confronta. Por eso, nosotros, mire, ejemplo fácil, yo creo que más de algunos nosotros hemos tenido problemas incluso dentro de nuestra familia cuando hemos venido a Cristo. Ha habido un cambio de actitud, una manera diferente en el trato y todo, donde se trabaja. Hay complicaciones en el trato por el hecho de ser creyente. A veces son burlas y a veces son cosas más serias, ¿no es cierto? Entonces, no pensemos que el Evangelio es algo que va a hacer que todo el mundo que nos rodea va a funcionar para el lado que nosotros queremos. Porque el solo hecho de ser cristiano, nosotros creemos en algo totalmente distinto a lo que cree la gente afuera, por lo tanto, se confronta. Nosotros íbamos hacia el reino de las tinieblas, nos arrepentimos y vamos en el sentido contrario, vamos a tener obstáculos, hermano. Eso es lo que Jesús le está diciendo, no trae paz en el sentido de que no nos vamos a llevar bien ni nos va a amar todo el mundo, no, hermano. Cuando usted haga la prueba de ir al estadio, los que van al estadio, o no sé, al cine, o no sé, a cualquier lado, no sé dónde más puede haber harta gente, y haga la prueba de cuando termine el partido y sale y toda la gente, trate de entrar usted. ¿Qué le va a pasar? Es muy difícil, hermano. Hay que hacer fuerza, apañar, hay que ir para allá, para acá, hay que correr riesgo. Nosotros vamos en sentido contrario, hermano, de para dónde va el mundo, el reino de los cielos es otra cosa. Entonces, por eso le dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Claro, porque la palabra del Señor es una espada, pues, hermano. Confronta al mundo ante la verdad, ante su verdad personal. Y a nadie le gusta que le diga de verdad quién es uno, hermano. Si el Señor usara, no sé, un ángel y se parara ahí y me dijera delante de todos ustedes de verdad en qué yo fallo y gravemente, no me gustaría ver nada, hermano. La palabra del Señor confronta personalmente, individualmente, internamente, si somos sinceros, hasta nos avergüenza, nos desafía. Entonces, por eso el Señor le dice, no he venido a traer paz, no, el que de verdad entra al reino de los cielos es confrontado duramente con la verdad, quiénes somos. Porque el Señor sabe todo, hermano, ¿qué le podemos ocultar? Nada. Entonces, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. A ver, en el área familiar, hermano, empiece usted a aconsejar a su familia conforme a la palabra del Señor y va a ver que esto es verdad. Así es, Señor. Esto es verdad. Cuando los padres confrontan en la familia a los hijos con la palabra, va a haber resultados así como un poco difíciles. Sí, Señor. No es fácil, hay un riesgo, pero lo más grande y personal, hermano, es que la palabra del Señor nos confronta individualmente y sabe cuál es el que más se siente mal, nuestro yo. Queda en el suelo nuestro pobre yo, porque el Señor nos descubre cómo somos, quiénes somos. Lo bueno es que Él nos recibe y nos cambia. Nos da el poder para vencer. Eso es lo maravilloso. Tan radical que en el 19 le dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros cuando venimos a Cristo, hermano, este mundo deja de tener valor, pasa a ser muy secundario, porque nosotros ya hemos ganado nuestra verdadera ciudadanía, que es el reino de los cielos, y estamos conscientes que esto es aquí tan pasajero, pero que lo que nos espera es eterno. Eso cambia absolutamente nuestra manera de pensar y de sentir.
En el capítulo 11, del versículo 1 al 19, lo que trata es sobre dudas y revelación que el Señor da. Y para esto vemos aquí el ejemplo de Juan. ¿Quién era Juan el Bautista? Fue el último profeta del Antiguo Testamento, a pesar de que aparece en el Nuevo, ¿ya? Pero nosotros ya estudiamos, hice el alcance que los evangelios que narran la vida de Jesús son parte del Antiguo Testamento, aun cuando aparecen en el Nuevo, ¿ya? Porque todo lo que narra los evangelios es la vida de Jesús, que Jesús vivió bajo la ley. Todavía no llegaba el evangelio, ¿ya? Entonces, lo que narra aquí es la intervención de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Un primo de Jesús que era 6 meses mayor que Jesús y que Dios lo eligió para cumplir una profecía de que él iba a venir a anunciar al Mesías. Por lo tanto, es un personaje muy importante delante del Señor, la encomienda que le dio, y también para el inicio del ministerio de Cristo. Él en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 29, hace una declaración muy importante. Él dice, ve a Jesús venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Y eso es una declaración, pero tremenda, hermano, tremenda. Él identificó que los judíos tenían que cada vez que cometían pecado llevar un corderito, ¿no es cierto?, y sacrificarlo, y simbólicamente ese corderito pagaba la culpa con su vida. Pero Jesús, cuando vino, en el libro de los Hebreos, cuando lo estudiamos, vamos a ver que Él fue el único sacrificio, uno solo, el Cordero, un solo sacrificio para siempre. Entonces Él lo ve y lo identifica y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fue una persona muy importante, un profeta. Y él predica anunciando a Cristo, y Mateo aquí le hace referencia sobre él. Y habla, vamos a tomar solo una partecita, que los confronta porque la casta religiosa, cuando Juan apareció haciendo su ministerio antes que Jesús en el Jordán, la casta religiosa fue allá, el pueblo fue, y ¿qué él predicaba? Arrepentimiento. Eso dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se acercaba, a decir, el Mesías ya está aquí, arrepiéntanse, cambien de vida, vuélvanse a Dios, ¿ya? Esa era la predicación de Juan el Bautista. Y aquí Mateo trae unas palabras preciosas que Jesús les dice a esta gente. Dice, mientras ellos se iban, estoy leyendo el versículo 7 del 11, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestidos delicados en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Fue enviado para hacer que la gente se diera cuenta que debían cambiar, arrepentirse, que estaban viviendo de una forma absolutamente contraria a agradar al Señor. Ese fue el papel de Juan el Bautista. Y esto, la comparación que el Señor le hace, ustedes, ¿qué salieron a ver? Una ramita, porque en el desierto aparecen unas ramitas que se secan rápidamente. ¿Fueron eso a ver? Porque Juan predicaba a orilla del Jordán, pero para el lado del desierto. Entonces, o a un hombre que anda vestido raro, ¿eso fueron a ver? ¿O fueron a escuchar el mensaje de arrepentimiento? ¿Qué es lo que fueron a ver? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos siempre, hermano. ¿A qué hemos venido a Cristo? ¿Qué queremos de Él?
y qué queremos darle a Él, qué necesitamos y qué Él pide de nosotros. Reflexionar sobre estas cosas. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Ahora, esto no quiere decir que la gente que entra al reino de los cielos, los seguidores de Cristo, sean violentos. No, lo que trata de decir es que el reino de los cielos produce resistencia, lo que vimos ya anteriormente. Produce una resistencia, no es fácil, es una lucha poder proclamar el reino de los cielos y que sea aceptado, ¿ya? ¿Quiénes fructifican en ese mandato? Dice, los violentos lo arrebatan, es decir, los perseverantes, amén, los que tienen fuerza, los que tienen fe, los que creen que esa autoridad que Jesús les dio a los discípulos está en nosotros también a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí porque nos dio la hora. Y vamos a agradecer al Señor. Como la clase pasada, yo les traje un resumen, un poquito de la clase. No sé, alguien que lo reparta, por favor. Son 10, me parece. Si no alcanza para cada uno, por lo menos por familia, hermano, gracias. ¿Por qué les traigo ese material, hermano? Porque yo sé que yo paso demasiadas cosas en una clase, entonces usted necesita en la semana repasar eso y volver a repetirlo y ahí le va a quedar muchísimo más claro, ¿ya? Mucho más claro. A mí me interesa desarrollar el tema macramente, abarcar harto, pero ustedes tienen la responsabilidad en su casa, tomar la Biblia y leer el apunte que yo les entrego y estudiar en forma personal, ¿ya? Para que podamos avanzar, porque si no, no les va a quedar en la cabeza todo lo que yo digo desde aquí en una hora, ¿ya? ¿Se dejó el suyo? Ya. Bueno, agradecemos al Señor por su bondad y que el Señor nos ayude, hermanos, a ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado a través de su palabra, ejercerla, porque por eso la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, por habernos permitido estar ante tu palabra. Señor, la tarea completa la hará tu Santo Espíritu y el interés que cada uno, Señor, ponga en conocerte. Y si pones interés, Señor, entonces habrá bendición. Señor, ayude a mis hermanos, ayúdelos, Señor, a que puedan amar tu palabra, inquirirla, disfrutarla, necesitarla día a día, Señor, porque tú necesitas que otros vayan, Señor, repitiendo este mensaje para salvación. Te alabamos, Padre, por todo tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor por este hermoso estudio de la palabra del Señor. No nos vamos a dar ni cuenta, hermano, y vamos a pasar por la Biblia completa. Y nos vamos a sentir contentos. Yo siempre miro los estudios que aparecen en YouTube de la Biblia completa en un año. Yo no lo encuentro tan largo. Pero cuando uno está aquí, la verdad que se encuentra tan corto. Uno quisiera estar más rato hablando de la palabra del Señor, porque la verdad que hablar del Señor es tan bonito. El Señor nos ayude a poder perseverar y a que cada día nos consagremos al Señor, que eso es lo que el Señor busca de nosotros, para que caminemos con firmeza. Si es la voluntad del Señor, vamos a dar término con el himno 191, amados hermanos. Vamos a recibir la ofrenda también, que es parte de nuestro servicio, que nos sirve para pagar la luz, el agua, todas las cositas que podamos tener. Los hermanos que vamos a Argentina nos juntamos el día domingo a las 3 de la tarde aquí. Amén. Ya, vamos a tener una reunión, algunas cositas, así que el domingo a las 3 de la tarde, todos los hermanos que están notificados para ir a Argentina.
domingo a las 3 de la tarde. 191, consagrarme todo entero. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Al contrito has prometido que de ti no arrojarás. Hoy propicio sé conmigo y tu espíritu me das. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, consagrando a tu servicio todo lo que soy, confesando mis pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado, a servirte aprenderé. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Cuánta paz inunda mi alma al pensar que suyo soy, y que pronto en las moradas estaré de mi Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración por los enfermos, amados hermanos. Amén. Y terminamos con la bendición del Señor. Inclinamos nuestros rostros. Padre amado, santo, gracias te damos a esta hora por esta comunión que nos permite, Señor, aquí a la iglesia reunida, Señor. Amén. También te queremos pedir humildemente, Padre Celestial, Señor, que usted ponga su mirada, Señor, sobre sus hijos que van llevando, Señor, pesares de la enfermedad. Amén, sí, Usted conoce en cada lugar. Amén. Usted conoce, Señor, la carga que lleva cada uno, Señor, algunos del alma y otros también del cuerpo, Señor.
Te pedimos que tú hagas tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Lleves esperanza, lleves paciencia, lleves sanidad en tu voluntad, Señor. Si está en tus manos los milagros, que así sean, mi Señor amado. También a las familias que acompañan a los enfermos, Señor. Renueva sus fuerzas cada mañana, Señor. Es difícil, Señor, nos cansamos, nos ponemos tristes, Señor, pero tú levantes al caído, Señor. Aquel que está afligido, a lo mejor porque ve a un familiar allí ya en el lecho de su cama, Señor bendito, tú lleves, Señor, esa esperanza, Padre Celestial. Solo en ti tenemos esperanza, Señor. Fortaléceles a cada uno. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. A esta hora pedimos también una bendición sobre tu iglesia, Señor, que ha estado atento a tu palabra, porque sabemos que es la verdad y sabemos que la libertad de nosotros está en escuchar tu voz, Padre. Síguenos instruyendo cada día, síguenos ayudando a caminar en tus caminos santos, Señor, para estar fortalecidos contra las acechanzas del enemigo, Señor. Usted bendiga a esta iglesia, a cada una de las familias representadas. Los que no están a esta hora, Señor, usted les acompañe donde quiera que se encuentren, Señor. Los que tendrán que trabajar en algún minuto, tus ángeles acampen alrededor de ellos, Señor. Gracias te damos a esta hora y pedimos una dulce bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.